comienzo a grabar y repito todo lo que he dicho. Listo. Buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este momento de estudio y estamos estudiando la carta a los romanos. Y decíamos que interesante es que cuando Dios llama a sus hijos a hacer algo, no es que les dice a sus hijos, ustedes hagan lo que crean conveniente, sino siempre Dios nos dirige, siempre Dios pone los límites. Ocurrió así con Josué, pero otra cosa también que necesitamos considerar, por lo general, tiene que ver con su reino. Nosotros, claro, muchas veces hemos tratado de individualizar las cosas que la Biblia nos enseña, por ejemplo, cuando se le dice a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero es para aquello para lo cual Dios lo llamó. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, no es, tienes que perseverar en todo lo que haces, ¿no? Y esforzarte, ser valiente para que las cosas te vayan bien. No, 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 tenga cuidado con esas cosas, porque eso le dijo Dios a Josué respecto a aquello para lo cual Dios había llamado a Josué. Entonces, también usted tenga mucho cuidado con esas cosas, de usarlas tan libremente, a eso es a lo que me refiero, pero sí tenga por seguro que cuando se trate de las cosas de Dios, o sea, para lo que Dios nos ha llamado, por ejemplo, para nosotros ser santos, tenga la seguridad de que si usted se esfuerza y usted es valiente, Dios está ahí. Porque sí, definitivamente, eso sí tenemos por seguro, Dios nos ha llamado para ello. ¿Sí? Lo mismo para servicio a Él. Por más difícil que pueda parecer, entienda, eso es seguro. ¿Sí? Entonces, también muchas veces cuando se trata de los llamados, ¿no? De los personas que predicaban, por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 1 habla de llamado a ser apóstol. O sea, no es que Pablo tenía la libertad para hacer lo que a él le venía en mente o en ganas, sino todo estaba ¿no? encuadrado o con los límites que Dios ponía al respecto. Y es así. Y no debemos sentirnos mal, hermanos, porque, claro, nosotros muchas veces decimos, sí, pero a nosotros no nos gusta que se nos pongan límites, ¿no? Que se nos pongan, pues, fronteras, no nos gusta, eso nos gusta, todo libre, ¿no? Eh, Entiéndase, una cosa es hablar de nuestros límites, que ciertamente son pequeños, ¿sí? Pero otra cosa es hablar de los límites de Dios, ¿sí? Dios es inmenso, entienda usted de ello, ¿sí? Dios es inmenso y los límites que él nos ponga van a ser más que suficientes para nosotros hacer, ¿sí? A cosas que no necesariamente van a hacer que nuestras vidas se consideren, qué sé yo, aburridas, que se consideren recortadas. No, no, entiéndanse que estamos hablando de Dios. Hay algo que también quisiera que se tenga en cuenta, ya lo hemos estudiado, pero cuando se habla en el versículo número 4, sí, cuando se habla en el versículo número 4, se habla de la resurrección, sí. Eh, y se dice, ¿no? Que Jesús fue declarado en el versículo 4 Hijo de Dios con poder, ¿no? O sea, capacidad, milagros, y no hay milagro más grande que la resurrección, dicho sea de paso, ¿no? Si usted se pone a pensar al respecto. Dice, según el Espíritu de Santidad, ¿no? Por la resurrección de los muertos. O sea, entiéndase usted que la resurrección, cuando hablamos de resurrección en Cristo, ¿sí? El requerimiento es la santidad también en Cristo. ¿Y qué vamos a estar estudiando ello? O justificación, si usted prefiere. O sea, no se puede clamar resurrección si no hay justificación en uno, la santidad de Jesús en uno. Es imposible. Por eso es que personas que no conocen al Señor no pueden, ¿no? Ser resucitados. Esto es para vida eterna, porque aún los incrédulos van a resucitar, pero para condenación eterna. Pero aquí estamos hablando, obviamente, de lo que se refiere a la resurrección para vida eterna,
Y en ese sentido, nuevamente, permítame, sí, enfatizar el hecho de que uno tiene que ser justificado en Jesús y en ese aspecto santificado también por Jesús para asegurarnos de la vida eterna o de la resurrección. ¿Cuándo es que somos justificados? ¿Cuándo es que somos santificados? Cuando uno reconoce que es pecador y le pide perdón a Dios de esos pecados, aceptando a Jesús como su Salvador, para que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Allí tenemos la seguridad de que sí, nosotros también vamos a ver esa resurrección gloriosa que Jesús experimentó y lo vamos a ver obviamente cuando Él venga por nosotros. En el versículo número 5, sí, dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Eh, hay algo que me agradaría y ojalá usted tenga una Biblia delante de usted. Honestamente, sí, lo que más desearía yo es que usted pueda estar sentada con un lapicero, con su Biblia, un libro de notas, si lo prefiere, para que usted también pueda en este sentido participar del estudio, no simplemente oír, porque en mucho esto quizás se nos vaya a ir de la mente, pero algo importante e interesante aquí es que si bien es cierto, delante de la palabra gracia tenemos el artículo definido la, y lo mismo también delante de la palabra apostolado. Aquí en nuestras Biblias en español tenemos el artículo definido el, ¿sí? En español solamente hay dos artículos definidos en singular. Una es la para sustantivos femeninos y el otro es el para sustantivos masculinos. También hay en plural, ¿no? Lo que sería, pues, lo que corresponde. Pero estos artículos no se encuentran en el original. ¿Qué significa ello? Cuando se habla de la gracia, se puede hablar de algo en particular, ¿sí? Y que no necesariamente esté mal en términos muy generales. Pero cuando se habla de la gracia sin el artículo, se habla más bien de la naturaleza o lo que eso expresa, ¿no? Lo mismo en el apostolado, o sea, no se habla de el título aquí, ¿no? El título de apostolado o el llamado de apostolado, el título en todo caso, sino más bien lo que esto manifiesta, qué naturaleza tiene esta palabra, eso es la sustancia de esa palabra. Y pienso que aquí tanto la palabra gracia y apostolado se refiere en este caso a los hermanos que predican, Pablo, uno de ellos, sí, a los hermanos que fueron también apóstoles, en el sentido de que ellos fueron llamados para el servicio, sí, de apostolado, en razón a el favor de Dios. O sea, no es que ellos lo merecían, sí, no es que Pablo lo merecía, no es que otros lo merecían, sino que simplemente el favor de Dios, sí, sobre ellos fueron llamados para el servicio del apostolado que tiene que ver pues con ser un emisario, ¿sí? De Jesús, un enviado de Jesús. Un enviado, la palabra apostolado tiene que ver también con algo que es legal, perdón, ¿sí? Algo que es legal. Entonces, en este sentido, Pablo está diciendo, hey, yo soy un apóstol de Jesús, no porque necesariamente yo lo quiera, no porque necesariamente yo lo merezca, no porque necesariamente yo soy capaz para ello y siempre lo he sido, sino este es el favor de Dios para conmigo y para con los demás. ¿Por qué razón? Mire lo que dice en el versículo 5. Y por quien recibimos gracia y apostolado, dice para, y aquí nuevamente, sí, la palabra obediencia está antecedida por el artículo definido la, y en el original no se encuentra la, ¿sí? ¿Está mal que lo hayan puesto acá? No, no, sí está bien en realidad en que se haya puesto en la traducción de esta forma, porque
nosotros no hablamos así para obediencia, tendría que ser para la obediencia, pero también a veces se pone así con temas o razones interpretativas y en ese sentido sí hay que tener cuidado. Entonces, es para obediencia, ¿sí? A creer, o sea, a fe, ¿sí? Esto es fe en Jesús, en todas las naciones, por amor de su nombre o en razón a su nombre. O sea, Dios nos ha llamado, lo que está diciendo el apóstol Pablo, por su favor, ¿sí? Para nosotros ser emisarios, predicadores, y que ojalá otros obedezcan, ¿sí? Por fe o obedezcan como para que crean en Jesús. Y entiéndase, hermanos, que eso es lo que Dios desea de nosotros, que usted y yo, si en primera instancia, si es que no somos creyentes, lleguemos a conocer a Jesús a través de fe en Él, ¿sí? De creer en Él. Y no solo ello, sino que si ya somos creyentes, la idea es que usted y yo prestemos atentamente atención a lo expuesto por el Señor a través de su palabra, de sus apóstoles, que prestemos muchísima atención para que usted y yo podamos crecer también en esa fe. Si me estoy dejando entender, porque muchas veces nosotros pensamos que ya llegó la salvación, ya soy salvo. Ok, listo, ya no necesito ya crecer en creer en Dios. Claro que necesitamos, o creer en Jesús, claro que necesitamos. ¿Sí? Y él lo dice, mire, sí, en todas las naciones, ¿sí? En razón a su nombre o por amor a su nombre, a pesar de que Pablo está escribiendo a una iglesia en la cual él nunca estuvo, ¿sí? O con los hermanos con quienes nunca estuvo, no conocía a estos hermanos, no. Habían algunos de esta iglesia quienes él sí conocía, pero no porque Pablo haya estado en Roma cuando ya era creyente, quizás antes, no lo sé, no se nos dice no nos dice la Biblia, pero él conocía a personas que sí congregaban ahí, hemos hablado, ¿no? De Aquila y Priscila, sí, que le ayudaron en Corinto, le ayudaron en Éfeso y nuevamente ahora están en Roma porque ellos salieron de Roma. Entonces, es para todas las naciones, ¿sí? O sea, en todo lugar, si hay algo que se necesita, es casualmente la prédica del Evangelio de Jesús, ¿sí? La fe en el Evangelio de Jesús, ¿sí? Esto en razón al nombre de Jesús. Dice, entre las cuales, o sea, las naciones, ¿no? Entre las cuales, versículo número 6, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si nosotros utilizamos llamados a ser de Jesucristo, no que esté mal, pero da la impresión que es a futuro, ¿no? No sé si me dejo entender. Alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta o alguna aseveración también lo puede hacer, pero da la impresión de que dice llamados a ser de Jesucristo, suena como que hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. No, lo que está diciendo es más bien, sí, que ellos fueron llamados y que ahora son pertenencia de Jesús. Hermano, hermana, permítame también decir esto. Si usted y yo hemos sido llamados, invitados, esto es, a la fe en Jesús y hemos respondido positivamente a esa fe en Jesús, usted y yo, desde ese momento que respondimos, usted y yo hemos llegado a ser pertenencia de Cristo. O sea, hemos llegado a pertenecer y usted y yo pertenecemos a Jesús. Por eso es que nosotros le llamamos a Él Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra Señor? Amo, ¿sí? Dueño. Y eso es lo que Jesús en realidad es para nosotros, debe ser para nosotros. No que será para nosotros, aunque ciertamente Él cuando venga se va a manifestar, ¿no? Como quien es, pero usted y yo ya somos pertenencia de Él.
Y eso es lo que el mensaje del Evangelio nos está tratando de a nosotros hacernos comprender. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer comprender a estos hermanos en Roma, que más adelante vamos a ver. Básicamente habían dos grupos en esta iglesia. Unos eran los, 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 los judíos o gentiles y otros eran los judíos, ¿no? Entonces habían como que dos grupos y lo que Pablo está tratando de hacerles entender, hey, la invitación es para todos y la santificación también es para todos y que entendamos que todos somos no dueños de sí mismos ya, sino más bien todos somos pertenencia de aquel que es el amo, en este caso que es Jesús. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, hermanas. En realidad esto es bastante fuerte y lo es. Y debería serlo, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que no, sí, la iglesia y Dios y Jesús es para que simplemente me bendiga, me llenen de bendiciones. Y nos está llenando de bendiciones. Pero lamentablemente cuando nosotros hablamos de ser llenos de bendiciones, más estamos pensando en lo que nosotros queremos. ¿No es así? Dios sí nos está llenando de bendiciones, pero más que nada en base a lo que nosotros hemos llegado a hacer para Él. Y en verdad, conforme se menciona acá, el que seamos de Él, permítame utilizar así este término, no es, no, ya no lo voy a decir, no es malo, sí, es bueno, porque ciertamente quizás nosotros no vamos a tener todas aquellas cosas que quisiéramos, pero sí tenga la seguridad de que vamos a tener todas aquellas cosas que Él quiere para nosotros cuando Él venga. ¿Sí? Y mientras tanto, lo que nos está pidiendo es, oye, ustedes sean fieles a mí, sírvanme a mí, porque ciertamente lo mejor para ustedes, creyentes, está por venir. Nosotros pensamos que lo mejor para nosotros está en este mundo y bien también lo mencionó el hermano Renato, ¿no? Cuando pedimos compartir versículos, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, lo que está diciendo es, cuando partamos, en realidad va a ser mejor, sobre todo partiendo con la esperanza de saber que Jesús va a venir y nos va a hacer resucitar a todos nosotros por la eternidad. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos engañar por nuestros propios criterios, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, sino entendamos, en Jesús estamos bien y dejemos que Él sea el amo y el amo que señoree en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta, hermano, o algo que usted quisiera agregar? Por favor, eso es lo que no me gusta de cuando no hay pantallas vivientes, ¿sí? Que no se ve, no se pueden ver, eh, no se puede interactuar como desearíamos. Sin embargo, es lo que se nos está permitiendo y aprovechemos de este momento de esta forma. ¿Alguien con alguna pregunta, hermanos? Bien, si es que no lo hay o algo que quisiera agregar en el versículo 7, sí, está diciendo a todos los que estáis en Roma. No dice la iglesia en Roma, ¿verdad? Pero por contexto de la carta sabemos que habla de la iglesia en Roma, capítulos más adelante. Vamos a ver cómo es que también se refiere siendo muchos miembros, pero un solo cuerpo, ¿no? Habla también de los dones espirituales que hubo en ese entonces. Entonces, sabemos que sí se refiere no a todo habitante de Roma, sino a todo miembro de la iglesia en Roma. O sea, todo miembro de la iglesia en Roma necesita comprender que pertenecen a Jesús. Todo miembro de la iglesia Getsemani necesitamos comprender que también pertenecemos a Jesús, ¿sí? Llamados a ser de Jesús o de Jesucristo, conforme se menciona acá. Y repito, no se trata de a futuro, sino de lo que se trata es que ya usted y yo entendamos, yo pertenezco al Rey.
¿Sí? Entonces, aquí se les dice también a estos hermanos, y recuerde, a quienes Pablo como iglesia no conocía o nunca había estado con ellos en su iglesia, en la iglesia en Roma. Nunca había estado con ellos cuando la iglesia reunía, la iglesia de Roma reunía, ¿sí? Pero algo bastante interesante es que menciona este apóstol, a pesar de que, repito, no conocía, pero él dice algo interesante, dice, amados de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué razón esto es bastante interesante, bastante importante? Porque, hermanos, entiendan, iglesias son especiales para Dios. Iglesias son el tesoro de Dios, o son tesoro para Dios. Y no porque necesariamente, porque yo estoy ahí, no, sino porque Cristo está ahí en los corazones de cada uno de los creyentes. Y digo esto porque esta palabra amados, que se refiere a los creyentes acá, a los miembros de esta iglesia, es una palabra que expresa el más alto rango de relación entre dos personas. Y recuerde, la está utilizando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para referirse a la relación que Dios tiene con nosotros. O sea, dice, amados de Dios. O sea, para Dios, usted y yo, hermanos, ¿sí? Somos personas que estamos en una relación de alto rango con Él. Y eso solo por su bendita gracia. Qué hermoso es esto. Qué poderoso es en verdad esto. Muchas veces nosotros pensamos que, uy, Dios como que se está descuidando de mí, que Dios ya no me quiere, que Dios ya no me ama, que esto y bla, 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 y las quejas y todo eso. Y entienda usted, hermano, hermana, no existe para Dios una relación tan íntima como aquella que Él desea tener con nosotros, sus hijos, miembros de sus iglesias. Por lo tanto, reconozcamos a Dios como quien Él es, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que merece toda nuestra reverencia, y entendamos que ese Dios nos ama a morir y lo demostró con Jesús. ¿Sí? Usted nunca va a estar solo. Entienda ello. Nosotros somos más bien los que dejamos solos a Jesús, dejamos solo a Dios. Dios nunca lo va a hacer. A no ser que usted y yo nos vayamos por pastos que no necesariamente son los pastos que Dios desea para usted. ¿Alguna pregunta, hermano, o algo que quiera agregar? Nuevamente aquí la palabra llamados, ¿sí? Y entienda, ¿sí? O sea, no es que Dios les diga, oye, miren, yo los estoy llamando, yo los estoy invitando para que sean mi pueblo, pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. No, esta palabra llamados siempre es algo enmarcado, ¿sí? Con límites, o sea, no vayan más allá de esto. Para esto los estoy llamando, para estas, qué sé yo, circunferencia, para estas fronteras, para que no vayan más allá de estas fronteras, ¿sí? Para esto, y nos está diciendo, mire, ¿sí? ¿Para qué nos llama? Mire lo que dice, sí, en el versículo 7, a ser santos. Dios no nos está llamando a ir más allá. Sí, no, pero que también Dios entiende que nosotros tenemos nuestras necesidades y también, ¿no? Sí, como nos ama, Él también nos soporta, nos aguanta, sí, ¿no? Así que no, si tienes tú deseos de vivir la vida loca, hazlo nomás, porque Dios lo entiende. No, para eso no nos ha llamado Dios. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Algunos de ustedes, hermano. Oigan, quizás que para, mi internet está mal. para, Ah, glo- para glorificar, para Ahí está, glorificar su nombre. claro, pero ahí está, alguien más, hermana Jessie, que vas a decir algo más. a ser santos, a Para nacer. ser santos.
¿sí? Para tener una vida santificada en Él y que obviamente glorifique su santo nombre. O sea, eso es lo que iglesias somos, ¿sí? Esto de, no, qué sé yo, alguien, por ejemplo, está viviendo equivocadamente en una iglesia y nosotros, no, ya, no pasa nada, déjalo nomás, que, no. Dios no nos ha llamado a ello. Bien, nosotros pensamos que amamos a los hermanos cuando, por ejemplo, los vemos en falta y no somos decir, oye, hermano, me parece que eso está mal. Nosotros pensamos que si nos quedamos callados es porque lo amamos. No, usted lo ama. Usted piensa que lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que en santidad sepamos nosotros ir al hermano o la hermana y decir, oye, hermano, eso está mal. ¿Sí? Entiéndase. Hermanos, Dios no nos ha llamado para nosotros decidir qué hacemos con nuestras vidas en lo que se refiere a lo moral, ¿no? No. Dios nos ha llamado a santidad, ¿sí? Y menciona, ¿no? A ser santos y alguien que por favor rapidito lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, ¿sí? Eh, Y muchas veces nosotros también nos dejamos, no, pero la sociedad pues invita y tienes que hacer también porque si no, no te van a aceptar. No, recuerde, es Dios quien nos está llamando. Sí, es Dios quien nos está llamando. Y todavía nosotros tratamos de justificarnos, ¿no? Nuestros malos actos. Decimos, no, los otros no te van a aceptar y si no te van a aceptar, entonces tú no vas a poder compartir el mensaje del Evangelio. De pronto nos convertimos en las personas más amorosas, ¿no? Para hablar del Evangelio. No, Dios tiene poder, hermanos, para manejar cualquier situación. Sí, recuerde, y hoy también hablamos de ello, creo, en el devocional, es grande y suficiente en recursos. No subestimemos a Dios para nada. Alguien, por favor, que dé lectura primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Yo, pastor, Adelante, por favor, hermano. como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. A eso nos llama el Señor. Sí, nosotros tenemos un dicho de tal palo, puntos suspensivos, ¿qué más? De tal palo, tal astilla. Ahí sí, rapiditos, hermanos, pero cuando se les habla así de preguntas que tienen que ver con el Señor, ahí sí nada. No, estoy bromeando, hermano. Ciertamente, ¿no? Eso es lo que nosotros popularmente decimos, de tal palo, tal astilla. Oye, si Dios es nuestro Padre y en verdad que nosotros hemos nacido en Él, ¿sí? O sea, no se piense que no simplemente nos dio el título, es decir, no, nosotros hemos nacido, ¿sí? De él, hemos sido engendrados por él. Y la palabra engendrar tiene que ver, y lo hemos visto en alguna ocasión con la palabra ah, semen, ¿sí? Ahora no estoy diciendo pues que simplemente que Dios en este aspecto, ¿no? Arrojó, ¿no? El semen y por eso es que usted y yo nacimos. No estamos hablando de ello. Obviamente estamos hablando de un paralelo aquí, pero para que usted entienda cuán intenso es nuestro nacimiento en Él. Ahora tenemos de esa su naturaleza, ciertamente. No es la única naturaleza en nosotros, pero sí tenemos una naturaleza. Por eso es que Él nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Y no solo eso, sino que Él está ayudándonos también para ello. Mire usted, claro que usted y yo podemos llegar a ser más y más santos. Claro que sí. El problema nunca va a ser Dios. El problema siempre va a ser usted y yo. Usted y yo pensamos, no, yo sé lo que es mejor para mí, yo sé cómo se vive, debe vivir acá. Y usted y yo estamos, si me permite la expresión, en la luna. Necesitamos nosotros. Ahí dice Ginny Luna. No lo menciono por ti, Ginny, sí. Simplemente no es una expresión. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar?
¿Hay alguien? Pastor, Sí, hermana. buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. La santidad a la que se refiere Dios, ser santos, porque yo soy santo, implica ser apartados para todo. Amén. Yep. Por eso estoy diciendo, o sea, cuando Dios nos llama, Él es el que pone los límites. ¿Sí? Y Él es el que pone también en este sentido lo que nosotros debemos hacer. Ese todo. Entonces, pastor, ¿No? entonces implica apartarnos del mundo, de la carne, y esa santidad, claro, no está dentro, tenemos que trabajar en ella o permitirle a Dios que trabaje en ella. Lo segundo es mejor, de permitirle. ¿Cómo le permitimos a Él? Nosotros doblegándonos. Recuerda lo que dice en el versículo número 5, ¿sí? Vamos al versículo 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe. Eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos obedecer a lo que significa creer en Dios. Obedecer a su palabra, obedecer a su mandato. ¿Sí? Necesitamos nosotros ello. ¿Sí? Sí me dejo entender, hermana Filito, lo cual siempre mencionamos rendirse en verdad a Dios. Sí, pastor, gracias. ¿Sí? No estamos hablando de perfección. Sí, tenga mucho cuidado con ello. No estamos hablando de perfección, porque si usted piensa, no, yo sé que tengo que ser perfecto, y cada vez que usted comete una falta, un error o pecamos, su mundo se le va a venir abajo. No, por eso es que nos dice en Jesús. Si nos equivocamos, Padre, perdona, pero seamos honestos. No simplemente pidamos perdón para salir del apuro, ¿no? O por conveniencia personal, para que no me castigue, uy, no, ya estás pensando en ti, sino más bien pidamos perdón a Dios porque hemos faltado a aquello para lo cual Él nos ha llamado. ¿Para qué nos llamó? Una vez más, ¿alguien? Para santidad. Amén. Amén. ¿Se da usted cuenta? Pero muchas veces nosotros decimos, no, hay que pedir perdón porque quizás nos castigue o quizás no nos vaya las cosas como queremos. Ya estamos pensando en nosotros. Eso no es santidad. ¿Qué se llamaría eso? ¿Alguno de ustedes? Conveniencia. Conveniencia, egocentrismo, creo que alguien también dijo. Ciertamente, sí. Amor por uno mismo. Cuando la idea es amemos a Dios. ¿Ok? Y a estos hermanos, la iglesia en Roma, ¿verdad? Se les dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que entienda, hermanos, ¿sí? Qué bendecidas son iglesias del Señor. No existe institución sobre la faz de la tierra más bendecida que las iglesias del Señor. No existe. No lo hay. ¿Sí? Y vamos con, uy, ya son las 7:30, muy rápido se fue el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos nomás? Hablen, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, pastor. Esta hermana Filito no tiene nada que hacer, seguro. No, disculpe, hermana Filito. Disculpe, hermana Filito. Rápidamente, ¿sí? Rápidamente, y esto es lo que vamos a, Dios mediante, ver la próxima semana. Dice en el versículo 8, primeramente, sí, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, agradezco por ustedes. No los conozco, no los conozco. Sin embargo, menciona ahí, ¿verdad? Vuestra fe, ¿sí? La fe de ellos, esto es la doctrina que ellos creen y que ellos practican, a eso se refiere acá, porque si esta palabra fe, mire usted a diferencia de otras, sí tiene el artículo definido delante de ellos. Entonces se refiere a algo en particular. En este caso, la doctrina de Cristo y la práctica y obediencia a esa doctrina de Cristo.
Y menciona, se divulga por todo el mundo. Y estamos hablando en tiempos en que no habían celulares, ¿sí? No había las redes sociales, ¿sí? ¿Y qué es lo que se divulgaba? Alguno de ustedes, nuevamente, permítame hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que se divulgaba de ellos? Alguien. Su fe, pastor. La fe, nuevamente, sí, no para creer que Dios va a hacer lo que ellos querían, porque estamos hablando de la fe, en este caso estamos hablando de las doctrinas, de someterse a ellas, de creer en ellas, de practicar ellas y compartir ellas. Entonces, aquí estamos hablando, sí, de someterse a la voluntad de Dios. No está hablando de, oye, mira cuánto dinero entra a la iglesia. Oye, mira cuánta persona entra a la iglesia. Oye, mira cuán grande es nuestro templo, ¿no? Oye, mira cuántas actividades hace la iglesia. Sino que lo que se divulgaba era qué cosa? La fe de estos hermanos, la obediencia de estos hermanos al llamado de Dios y a su santificación o santidad en obediencia a su palabra. ¿Sí? Y vamos, repito esto más adelante, lo vamos a ver. Dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad. Perdón, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre estoy orando por ustedes. No los conozco. Hermanos, díganme, ¿sí? ¿Cuánto oramos nosotros que nos conocemos los unos por los otros? Yo les aseguro algo. Y mientras usted más crezca en la santidad en el Señor y la obediencia a su palabra, usted y yo más vamos a orar unos por otros. ¿Sí? Yo no los conozco, Pablo no los conocía estos hermanos. ¿Sí? Pero oro por usted. Dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, versículo 10, que era lo que pedía, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, deseo conoceros, eso es la idea, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ya, ¿por qué quería Pablo ir a ellos? Para hacer, qué sé yo, milagros y para decir, oye, tú estás enfermo, sánate. Necesitas dinero, aquí milagro. Es la fe. Es la fe, hermanos. Y usted me está escuchando decir esto últimamente, o espero que lo es. Hermano, la más grande necesidad que usted y yo siempre vamos a tener es espiritual. Por ejemplo, si yo preguntase en esta noche, a ver, hermanos, ¿qué necesidades tienen ustedes? Posiblemente no mencionen la espiritual. Posiblemente mencionen esto, aquello porque somos así, ¿verdad? Pero siempre entienda usted la necesidad más grande según Dios, porque Pablo está siendo un emisario de Dios y está diciendo, yo quiero ir a vosotros para que ustedes sean confirmados en la fe. Y ojalá que usted, hermano, también entienda, Dios quiere eso. Eso es la más grande necesidad que usted y yo tenemos. Lo otro, Dios lo puede manejar. Porque si nosotros la manejamos, o sea, manejamos lo otro, nos vamos a distraer de lo espiritual. Y más bien vamos a acomodar lo espiritual a lo que son nuestras otras necesidades. Todo eso vamos a estudiar la próxima semana, Dios mediante. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguien? Ay, disculpe que tuve que apagar mi micrófono porque cuando estornudo no lo puedo hacer en silencio. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿No lo hay? Ok. Ahí terminamos entonces. Dios mediante, la próxima semana continuamos sus oraciones por este estudio.